Buenas tardes, comunidad cristiana en línea y amigos y amigas que nos siguen por este medio. Estamos agradecidos con el Señor Dios Todopoderoso por permitirnos llegar a un día más y poder gozar de sus múltiples bondades y misericordias. El día de hoy vamos a iniciar una serie de estudios relacionados con el fruto del Espíritu Santo. Como muchos de ustedes han de saber, el fruto del Espíritu consta de 9 virtudes o 9 cualidades que en teoría deberíamos eh, reproducir cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y creo que no cabe duda que el Señor Jesús nos envió justamente el Espíritu Santo para reproducir su carácter en cada uno de nosotros. Así que vamos a ver cuáles son estas 9 virtudes que debemos permitir que fluyan a través de nosotros. Dice la palabra del Señor ahí en Gálatas, en el libro o en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, ahí es donde encontramos estas 9 virtudes que en conjunto son solamente el fruto del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó lo siguiente. Les preguntó si habían recibido el Espíritu cuando habían creído. A lo que ellos contestaron, extrañados, eh, contestaron sin saber qué era realmente el Espíritu. Dice que ellos contestaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por supuesto, no creo que sea el caso de ninguno de ustedes, hermanos y hermanas que me están escuchando. No creo que ninguno de ustedes esté en el mismo caso de estos efesios. No creo que ustedes no hayan escuchado que hay Espíritu Santo. Pero ¿sabe realmente cuál es la obra y función del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Ha experimentado usted verdaderamente el poder del Espíritu en su diario vivir? ¿Ha usted experimentado la dirección del Espíritu? ¿Ha experimentado su fortaleza o ha permitido que el fruto del Espíritu se manifieste a través de su vida diaria? De manera contraria a los discípulos de Éfeso, hay creyentes que si en la actualidad les preguntáramos si recibieron el Espíritu cuando creyeron, por supuesto, le digo, a diferencia de estos creyentes, a estos discípulos de Éfeso, ellos contestarían con una convicción, contestarían totalmente seguros y nos dirían: por supuesto que recibimos el Espíritu cuando creímos. Claro que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero
la verdad, la verdad es que en la práctica pareciera que no lo recibieron, ¿sí? En la vida diaria, en su manera de vivir cada día, en su manera de reaccionar, en su manera de hacer las cosas, pareciera que no lo recibieron, porque su diario vivir manifiesta una ausencia del Espíritu en sus vidas, porque siguen practicando las obras de la carne que menciona justamente el libro de Gálatas en versículos anteriores, en versículos anteriores, en el versículo 19 al 21. Estos creyentes manifiestan las obras de la carne en lugar del fruto del Espíritu en su vida. Y sin importar cuánto tiempo aparentemente ellos hayan recibido el Espíritu desde que creyeron, sin importar cuánto tiempo ha pasado desde que aparentemente creyeron y recibieron el Espíritu Santo, en la vida de estos creyentes se sigue manifestando la idolatría, aunque quizá no tengan una imagen, pero siguen sirviendo al dinero, siguen sirviendo al placer, siguen sirviendo a la comodidad, siguen siendo maledicientes. Algunos son dominados aún por la lascivia, por los celos o por cualquier otra manifestación de las obras de la carne. Y estos creyentes que manifiestan las obras de la carne, tal vez, fíjese, mi hermano, mi hermana, y si usted está en este caso, déjeme decirle que tal vez si usted sigue viviendo y sigue practicando las obras de la carne, déjeme decirle que tal vez no es porque no sean verdaderos creyentes o porque no tengan o no hayan recibido el Espíritu Santo. La razón por la que muchos siguen viviendo de esta manera es porque ignoran, desconocen el propósito y la función del Espíritu Santo. Ellos desconocen que no recibimos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, según como nos lo dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Entonces, existe un desconocimiento de la obra y de lo que el Espíritu hace y puede hacer en nuestras vidas. Pongamos como ejemplo lo siguiente, miren, muchos creyentes, muchos cristianos saben que deben cambiar. Están conscientes que hay cosas en sus vidas que deben de cambiar. Están convencidos que deben de cambiar en ciertas áreas de su vida. Y muy probablemente también lo han intentado, ¿sí? Han tratado de no ser envidiosos, han tratado de dejar de beber alcohol, han tratado de no dejarse llevar por los celos, por la lascivia o por cualquier otra cosa que los domine. Y sin embargo, siguen dominados por las mismas cosas. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué fracasan en hacer estos cambios en sus vidas? ¿Por qué es que no pueden hacer estos cambios
en sus vidas. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual han fracasado en cambiar en estas áreas de la vida? Porque creen que se trata de un esfuerzo humano. Porque creen que se trata de una cuestión de fuerza de voluntad. Ellos creen que deben esforzarse para ser mejores, que deben intentar con toda su fuerza y con toda su intención de cambiar aquellas cosas que saben que están mal, pero no se dan cuenta que la carne no puede luchar contra la carne. ¿Sí? No se trata de esfuerzos humanos, no se trata de nuestra fuerza de voluntad, no se trata de que nuestra carne tratemos de vencer a nuestra propia carne. Estas cosas y muchas otras más que hay que cambiar en nuestra vida solamente pueden ser cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo lo menciona de una manera muy clara allí en el versículo 16 de Gálatas 5, cuando dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sin embargo, fíjense que al parecer la traducción de este versículo 16 en la versión Reina Valera, fíjese que nos da la idea de que se trata de una cuestión de elección. Pareciera que este versículo nos está diciendo: haz esto y no hagas aquello. Andad y no satisfagáis. Y esto de alguna manera nos confunde, porque parece entonces que debemos andar en el Espíritu y no debemos satisfacer los deseos de la carne, como si se tratase de elegir andar en el Espíritu y evitar satisfacer los deseos de la carne. Es como si nos encontráramos en un dilema: o decido andar en el Espíritu o decido satisfacer los deseos de mi carne. Pero la verdad es que este versículo 16, nos dice, en realidad lo que nos está diciendo es que el resultado de andar en el Espíritu es que no satisfaremos los deseos de la carne. Es decir, no se trata de una elección. No se trata de luchar contra la carne. Se trata, fíjese bien en esto, se trata de vivir una relación íntima con el Espíritu Santo que trae como un resultado natural no satisfacer los deseos de la carne. Veamos, para mayor claridad de esto, veamos cómo lo dicen otras versiones de la Escritura. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, nos dice la Nueva Traducción Viviente. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nueva Versión Internacional. E incluso la Nueva Versión Reina Valera, la Reina Valera actualizada, lo dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfarán los deseos
de la carne. Como puede usted ver, en estos versículos se nos está diciendo que el resultado natural de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, es que no se satisfacen los deseos de la carne. No es una elección, es un resultado natural. Vivir en el Espíritu trae como consecuencia que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, con esta idea en mente, quiero comenzar a hablar entonces del fruto del Espíritu. Y es mi oración delante del Señor que nos permita tener un entendimiento profundo y claro de lo que son estas 9 virtudes y de la manera en que actúan en nosotros, de tal forma que ahora sí podamos cambiar, o más bien podamos ser cambiados en aquellas actitudes, sentimientos y acciones con las que hemos estado luchando durante mucho tiempo y que no hemos logrado que se manifieste un cambio. Ahora es posible si entendemos el fruto del Espíritu, si entendemos la manera en que Él va a actuar en nuestra vida una vez que hayamos aprendido cuál es su función, cuál es su propósito en nuestra vida. Entonces, como lo podemos ver y como lo indica, estamos hablando de un fruto. Y hay que notar que se menciona de manera singular. Es el fruto del Espíritu. No se trata de frutos. Es un solo fruto. Es como un solo paquete, digámoslo de otra manera. Y permítame hacer una ilustración y una analogía y hablar de manera metafórica a través de un fruto que todos conocemos, pero que quizás no todos sabemos acerca de sus beneficios y virtudes. Estoy hablando de la manzana. Una manzana contiene hidratos de carbono, fibra, vitaminas y potasio. Ahora, fíjense lo que una manzana aporta a nuestro organismo. Vitamina B1 y B6 que evitan el agotamiento mental y refuerzan la memoria. Aportan hierro, el cual es imprescindible para que podamos tener un cabello y uñas fuertes. Aporta vitamina C, que estimula las células inmunes y refuerza las defensas y nos previene. Yo no como mucha manzana, por eso estuve enfermo la semana pasada de la gripe y hasta ahorita estoy saliendo porque no como justamente mucha manzana. Pero la vitamina C nos ayuda a prevenir los catarros y las gripes. La manzana también es fuente de calcio y fósforo, indispensable en la formación de sales minerales del hueso, ¿sí? De nuestros huesos. Y la vitamina 1 o tiamina
dice que previene el cansancio muscular y la vitamina B2 ayuda en la obtención de energía y la vitamina B6 interviene en las proteínas que forman nuestra masa muscular. Y también, pues entre otras cosas, contiene pectinas que regulan eficazmente el tránsito intestinal. Todo esto está incluido en un solo fruto llamado manzana. Ahora, de manera análoga y metafórica, digamos que el fruto del Espíritu tiene los nutrientes necesarios para una vida espiritual sana. Así como la manzana tiene hidratos de carbono, fibra, vitaminas y potasio, el fruto del Espíritu tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted no se come una manzana y le dice, dame más vitamina B6 porque tengo muy poca masa muscular. No, usted simplemente se come la manzana y ahí vienen todos los nutrientes que usted necesita para las diferentes necesidades de su cuerpo. Si quiere obtener más nutrientes de la manzana, pues no va a comer usted una cada mes o una cada 15 días. Si quiere tener y obtener los nutrientes de la manzana, tendrá que comer por lo menos una manzana cada día. De la misma manera, hermano y hermana, de la misma manera, nosotros no podemos pedirle a Dios que nos dé paciencia, porque con el fruto del Espíritu recibimos la dosis de paciencia que necesitamos día a día. La paciencia, al ser fruto del Espíritu, debe ser también fruto en nuestra vida como creyentes. Y en la medida que cada día tengamos comunión con el Señor, con el Espíritu, tendremos entonces todas estas virtudes y cualidades habitando y manifestándose en nosotros. Por eso el apóstol Pablo coloca esto al principio, en medio y al final de esta sección que estamos estudiando, o más bien de este capítulo 5 del libro de los Gálatas. El apóstol Pablo dice en los versículos 16, 18 y 25, dice, vivan por el Espíritu. Si los guía el Espíritu, andemos en el Espíritu. Esa es la esencia de la vida cristiana. Ese es el centro y el secreto de lo que significa ser un creyente victorioso en Cristo Jesús. Una de las frases bíblicas que hemos escuchado cientos de veces tal vez, o muchas veces, es aquella que dice que por su fruto los conoceréis, o por su fruto se conocen a los creyentes y los que no son creyentes. Y todos sabemos que esa es una verdad que muchas veces, esa verdad muchas veces nos
ilumina como un reflector al actor principal de una obra de teatro. Nosotros queremos muchas veces pasar desapercibidos porque sabemos que nuestros frutos no son lo que deberían de ser. Y por ahí vamos en la vida tratando de ser desapercibidos, de que nadie se dé cuenta de que no tenemos esos frutos en nuestra vida. Por ahí vamos caminando cuando de repente este texto de Gálatas, de repente la luz de este texto, cual reflector, apunta hacia nosotros y nos expone delante, fíjese bien, delante, no de la gente ni de otros creyentes, sino delante del Señor, nos expone delante del Señor como hijos suyos que no viven la vida de poder que le glorifica a Él. Y cuando Dios nos alumbra con este texto, no es porque quiera o porque tenga la intención de avergonzarnos, sino lo hace para que podamos ver cuán desviados estamos de lo que Él nos pide y cuán necesitados estamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, comenzando ya el análisis del texto de Gálatas 5, el verso 22, comenzando ya con el verso 22, encontramos que contiene la palabra más, ¿sí? Más el fruto del Espíritu. Esta palabra más, está haciendo la función de adversativo. Es decir, está contrastando lo que se ha venido hablando anteriormente respecto a las obras de la carne. Aquí lo que podemos ver es cómo el apóstol Pablo, después de advertirnos acerca de las obras de la carne, ahora pasa a promover el fruto del Espíritu. Observemos cómo ahora, en vez de hablar de los vicios, de las bajas pasiones, ahora pasa a hablar de virtudes o de bellas cualidades. Me gustaría mostrar la razón y el contexto por el cual es necesario que el Espíritu Santo nos dé ese fruto que Él produce, ¿sí? Que veamos la necesidad del Espíritu Santo y de su fruto en nuestras vidas. Y quisiera que viéramos por qué es necesario, ¿sí? Y cuál es el contexto sobre el cual se basa esta necesidad. Todos sabemos que un árbol da fruto según su género, pero pocos saben que desde la caída de Adán y Eva, los hombres y las mujeres han estado viviendo bajo el dominio de su naturaleza carnal, ¿sí? Esa naturaleza depravada que actúa de acuerdo a acciones y sentimientos bajos y ruines. Tal vez usted no lo crea, pero desde el principio de la historia de la humanidad, Dios ha observado cómo el género humano
se ha alejado de sus principios justos y buenos, ejerciendo la maldad en sus múltiples manifestaciones. La Biblia dice que Dios miró al hombre prediluviano y vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Incluso la palabra del Señor dice que Dios lamentó haber creado al hombre en la tierra y dice que le dolió en su corazón. Y en el capítulo 6, en el versículo 3 del libro de Génesis, dice la palabra del Señor que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El Espíritu Santo de Dios simplemente no podía soportar ver la gloria de la corona de la creación, aquella que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. No podía soportar viéndola caer cada vez más bajo, más y más profundo en el abismo del pecado. Dios sintió mucho dolor al ver al hombre constantemente cediendo a sus propios deseos de corrupción y abandonando y alejándose cada vez más de ese estado original en el que Dios lo había creado, un estado de gloria para el cual Dios había creado originalmente al ser humano. Y observemos bien este versículo de Génesis 6:3, porque en este versículo tenemos la primera declaración en las Escrituras con respecto a la enemistad que existe entre la carne y el espíritu, ¿sí? Mi espíritu, dice, no contenderá con el hombre para siempre, porque él es carne. Este versículo nos habla de que desde entonces ha habido enemistad entre el espíritu y la carne. Y esta enemistad de la que habla este pasaje de Génesis, la volvemos a encontrar allí en Gálatas, en el libro de Gálatas, en el versículo 17 del capítulo 5 que estamos analizando, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pero aquí en Gálatas ya no solamente encontramos el conflicto entre la carne y el espíritu, sino que también en Gálatas encontramos el remedio para esa enemistad, pues a través del espíritu y de su fruto podemos contrarrestar los deseos de la carne. En esencia, el fruto del espíritu se refiere a las cualidades dadas por Dios, a las cualidades otorgadas a los que han creído en el Señor Jesucristo y que han nacido de nuevo, ¿sí? Esto no lo tiene una persona por el simple hecho de decir que cree en Dios o que cree en Jesús. Para poder recibir estas cualidades, este poder, para ser embestidos
con el fruto del Espíritu, es necesario haber nacido de nuevo, ¿sí? Es necesario haber nacido por el Espíritu. Porque solo los que han nacido de nuevo del Espíritu, ¿sí? Son aquellos que tienen, ¿sí? Tienen ese poder para contrarrestar las obras de la carne a fin de que vivan la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida que le glorifique, una vida que manifieste a Jesús a través de nosotros y que cuando la gente nos vea manifestando el fruto del Espíritu, puedan ver a Jesús y su obra en nosotros. Como muchos de ustedes saben, algunos cristianos piensan que el Espíritu Santo solamente tiene que ver con el hablar en lenguas o con la sanidad o con la discernimiento de espíritus o algunas otras o algunos otros dones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere hacer por nosotros y a través de nosotros aquello que no podemos hacer por nuestra propia cuenta o por nuestra propia voluntad. Desafortunadamente, muchos cristianos no conocen el Espíritu Santo y su obra en la vida del creyente. Es por ello que las Escrituras nos hacen entender que no podemos vivir una vida de poder, una vida piadosa, una vida santa, o inclusive no podemos servir al Señor de manera adecuada a menos que entendamos cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Como simples vasos de barro, no podemos comprender todos los misterios del Espíritu de Dios, ni cómo opera en ocasiones en nosotros. Lo que las Escrituras nos enseñan, lo entendamos o no, pero que es una verdad que está contenida ahí en las Escrituras, es que el Espíritu Santo de nuestro Dios mora dentro del cristiano como un don otorgado por Dios, lo cual es innegable, ¿sí? Cualquiera que haya nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo como un don de parte del Señor, ¿sí? Y además es indudable que quien cree y se somete al Señor, aquel que somete su voluntad a Él, va a experimentar la transformación que resulta de estar sometido al poder del Espíritu Santo. Y entonces un creyente que está sometido al Espíritu Santo, que vive en comunión con Él, que anda en Él, que vive según Él, por supuesto que crecerá más y más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera va a manifestar los atributos que Pablo llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Roguemos al Señor para que nos dé el entendimiento y nos llene de su Espíritu para vivir vidas victoriosas y manifestar al Señor Jesús
en nuestra vida diaria, dándole gloria a nuestro Padre Celestial. Te invito para que nos sigas en estas próximas meditaciones en la palabra, donde vamos a ir viendo cada uno o cada una de estas benditas cualidades que Dios quiere forjar en nosotros como hijos suyos. Te invito entonces a que oremos y le pidamos al Señor que haga en nosotros, ¿sí?, esta obra de cambio a través de su Espíritu, y que podamos vivir y que podamos manifestar el fruto del Espíritu en nuestro diario vivir. Oramos. Padre santo y bendito, te damos a ti la gloria y la honra en este día, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos instruyes, nos enseñas, nos guías y nos das, Señor, entendimiento acerca de las cosas que tú nos has dado para que podamos vivir esa vida, Señor, que tú nos pides que vivamos y que te glorifica y que te da honra, Padre, y que hace que otros puedan ver en nosotros el carácter de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, danos entendimiento, danos una comprensión de la obra de tu Santo y Divino Espíritu en nuestras vidas. Permítenos comprender la profundidad, Señor, con claridad, de cómo podemos permitir que el fruto del Espíritu, Señor, se manifieste en nuestra vida diaria. Nos ponemos en tus manos, Padre eterno, confiados que en el conocimiento que tú tienes de nuestro corazón, Señor, tú sabes quiénes verdaderamente quieren vivir bajo el dominio de tu Santo y Divino Espíritu, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde, Señor, y nos ponemos en tus manos para que tú, Padre eterno, continúes haciendo la obra de cambio y de transformación en nuestra vida a través de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues como cada domingo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, yo te invito a que le des me gusta o nos dejes tu comentario acerca de esta meditación del día de hoy. Y que también pues nos ayudes compartiendo la página para que otros también puedan ser bendecidos a través de la meditación de la palabra del Señor. También te sigo invitando para que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde también están estas enseñanzas, estas meditaciones, y puedas recibir las notificaciones cada que subamos algo allí en el canal, ¿sí? Pues no me queda más, una vez habiendo hablado y habiendo comenzado a manera de introducción este tema del fruto del Espíritu Santo, no me queda más que pedir que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo y con tu familia, que la comunión del Espíritu que hoy acabamos de ver, que traiga fruto en tu vida, y que el Padre Celestial siga proveyendo en cada una de tus necesidades. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo continuaremos meditando en este fruto del Espíritu para gloria del Señor y para fortaleza de nuestras vidas. El Señor te bendiga y te guarde.